Entonces, si tiene 4 términos, se debe de agrupar de 2 en 2. Si tiene 6 términos, se agrupa de 3 en 3 o de 2 en 2 en 2, pero siempre va a ser la cantidad de términos en par. Se puede agrupar, digamos, si tiene 8 términos, ustedes pueden agrupar de 4 en 4, de 2 en 2 en 2 o en 2, pero siempre la cantidad de términos va a ser par. En esta oportunidad los términos son 4, entonces yo voy a agrupar los dos primeros. Fíjense que hay un signo más, no afecta el resultado, se mantienen los otros dos términos. Entonces, la primera agrupación va a ser a al cuadrado más ab más ax más bx. El primer paso, agrupar en paréntesis la misma cantidad de términos. Si yo agrupo dos términos, entonces el otro paréntesis tiene que tener dos términos. El siguiente paso es realizar la factorización de cada paréntesis. Al factorizar cada paréntesis tenemos que ver el factor común monomio. Factor monomio. Monomio es la variable que se repite en el primer paréntesis. En el primer paréntesis la variable que se repite es A. Más. En el segundo paréntesis, ¿cuál es la variable que se repite? X. Y lo que obtengamos dentro de los paréntesis tienen que ser iguales. Fíjense, si en el primer paréntesis yo factorizo a de a al cuadrado, desaparece el cuadrado y se queda a. Más, en el siguiente término, si yo estoy factorizando a, ¿qué me va a quedar? Va a quedar b. El primer paréntesis me salió a más b. Lo mismo tiene que salir en el otro paréntesis. Fíjense, voy a factorizar la x y me va a quedar a más b. Repetimos de nuevo. El primer paso es colocar paréntesis. El segundo paso es factorizar. El tercer paso es factorizar el paréntesis. Quiere decir que vamos a utilizar el factor común polinomio. El factor común polinomio se convierte en el paréntesis a más b y en el otro paréntesis colocamos a más x. Y de esta manera ya tenemos resuelto el ejercicio. Copien. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio está dado de la siguiente forma: 4 al cubo menos 1 menos a al cuadrado más 4a. En el ejercicio 2 tengo 4 términos, se llama polinomio. Por lo tanto, el primer paso de agrupar los términos se refiere a que voy a agrupar de 2 en 2. Pero, si ustedes agrupan este ejercicio, no tiene factor común. Fíjense, yo voy a agrupar estos dos primeros. No tiene factor común porque aquí hay A y aquí no hay A. Si yo agrupo estos dos, el factor común es A, pero los paréntesis no van a llegar a parecerse. Entonces, si no se pueden resolver, los ejercicios siempre van a traer algo que se llama ordenar. Y ordenar en el factor común por agrupación de términos
me está indicando que busque los términos que se parezcan entre sí, que tengan algo entre sí. Entonces, fíjense, yo tengo 4a y tengo 4a. Estos tienen en qué términos semejantes. Entonces voy a colocar 4a al cubo más 4a. Son términos semejantes porque ambos tienen 4, ambos tienen a. Entonces, para el siguiente término, fíjense que yo estoy ordenando de mayor exponente a menor exponente. Entonces, lo que voy a colocar es la siguiente variable, que es a al cuadrado. Y por último, el número que no tiene variable, que sería 1. Una vez ordenado de la manera que yo vea que va a ser compatible al final, colocamos paréntesis para luego factorizar. 4a al cubo más 4a. Cerramos paréntesis. Y fíjense que aquí hay un menos. Si hay un menos y yo coloco paréntesis, me va a decir que el signo del siguiente término va a cambiar. En vez de ser menos, yo le coloco más 1. Ahora, para que los paréntesis se lleguen a parecer o sean semejantes, yo factorizo el primer paréntesis. Yo puedo factorizar el 4 porque se repiten ambos términos, y puedo factorizar la a porque se repiten ambos términos. Entonces, al factorizar el 4 desaparece el 4. Al factorizar la a, reduzco el cubo en 1 porque estoy factorizando una a y me va a quedar a al cuadrado. Más, al factorizar 4a y 4a desaparece, pero cuando desaparece, la expresión siempre se anota 1. Menos, aquí no hay nada que factorizar, así que simplemente lo mantenemos en el orden que hemos definido. Si se fijan, los paréntesis son iguales. Si son iguales, factorizamos el factor común polinomio, que sería el paréntesis, y en otro paréntesis colocamos 4a menos, ya saben, si desaparece el factor, aquí siempre hay la unidad, entonces coloco menos 1. Tercer ejercicio. Ustedes resuelven este. Dos AM menos 2 AN más 2A menos M más N menos 1. El que tiene la respuesta me dice, por favor.
Muy bien. Esta expresión tiene 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al tener 6 términos, podemos agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. Yo voy a agrupar de 3 en 3. Quiere decir que yo voy a agrupar 2 AM menos 2 AN más 2. Esa es la primera agrupación que yo hago. Paréntesis. El siguiente signo que viene es menos y yo voy a colocar paréntesis. Al colocar menos y colocar un paréntesis, el signo debe de cambiar. Entonces, en vez de colocar más, yo coloco menos n. En vez de colocar menos, yo coloco más 1. Factorizamos en el primer paréntesis y lo que se repite es 2a, 2a, 2a. Entonces yo voy a factorizar 2a. Al factorizar 2a, vamos a obtener m menos, desaparece, n, más, si factorizo el término y son semejantes, entonces se anota 1. Menos m menos n más 1. Los paréntesis deben ser iguales. Si se fijan, mn más 1, mn más 1, los signos son iguales, menos y más. Entonces el factor común polinomio va a ser m menos n más 1. Y colocamos en otro paréntesis 2a menos, aquí se sobreentiende que está la unidad, y sería 1.